Amén. Bueno, hoy sí que ya les conté, vamos a empezar. Y se acuerdan que estuvimos hablando las semanas anteriores de cómo escoger por el Señor. Y específicamente hablamos de dos cosas, de 7 por las que tenemos que escoger para seguir caminando con el Señor y para que podamos crecer moralmente y espiritualmente. La primera era escoger pelear contra la carne. Y se acuerdan que eso lo vimos en Éxodo 17, versículo del 9 al 16. Ahí está la historia de cuando el pueblo de Israel peleó contra Amalek y Josué era quien iba a la cabeza en la batalla que ellos estaban peleando contra Amalek, pero esta batalla que Josué estaba peleando, pues era una representación de la batalla natural que nosotros hacemos en la carne, contra la carne. Y Moisés estaba pues sosteniendo en la altura del monte donde estaban, estaba sosteniendo la vara que tenía el nombre del Señor. Pero no solamente estaba sosteniéndola, estaba orando, estaba intercediendo porque el pueblo pudiera ganar la batalla. Y si ustedes leen Éxodo 17, del 9 al 16, pues van a encontrar todos los detalles. Pero dice la palabra de que cuando Moisés bajaba sus manos, Amalek prevalecía contra Josué y contra Israel. O sea, la carne iba ganándole la batalla a Josué. Pero cuando Moisés levantaba sus brazos, pues Israel prevalecía contra Amalek, contra la carne. Y hubo un momento en que a Moisés se le cansaron sus brazos y con él estaba Aarón y estaba Hur. Y ellos vinieron y pusieron debajo de él una piedra para que él se pudiera sentar y ellos detuvieron uno a cada lado sus brazos para que él pudiera sostener la vara del Señor, la vara con el nombre del Señor arriba. Y esto nos hace pues saber que debemos de estar sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar sustentadas, estar firmes sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo y debemos de tener en un lado la palabra y al otro lado el Espíritu. Solamente levantando el nombre del Señor con la palabra del Señor y con el Espíritu Santo vamos a poder vencer esta batalla que tenemos todos los días contra la carne. Amalek se sigue levantando contra nosotras, pero nosotras debemos decidir pelear contra Amalek, no darnos por vencidas, no decir, ay, bueno, si es que ya peleé contra este enojo 10 veces y ya no puedo más. No nos demos por vencidas. El Señor nos ha hecho más que vencedoras en su nombre. Y si Él nos ha hecho más que vencedoras, Él no miente. Nosotras no podemos venir a decir, yo no puedo, yo no quiero, porque dice su palabra que todo lo podemos en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que no nos dejemos vencer por la carne. A lo mejor hoy le pudo haber ganado una batalla, pero no ha ganado la guerra. Sígase levantando en el nombre del Señor y entonces el Señor le va a dar la victoria. Necesitamos humillarnos delante del Señor, estar debajo de sus pies, debajo de su soberanía. Debemos estar creyéndole al Señor su palabra y que Él va a hacer la obra en nosotras perdón, para que Él pueda eh, vencer esa carne en nosotras. Voy a ver si dejo esto como estaba. Sí. Para que Él pueda vencer la carne sobre nosotras. Y se acuerdan, pues las que vieron el estudio con el pastor, perdón, la prédica del pastor Carlos ahora, él decía y estaba hablando sobre Faraón y se acuerdan que hablamos también de cómo Moisés derrotó, bueno, el Señor hizo, ¿verdad? Que ellos pudieran derrotar a Faraón y que se hundieran en las aguas del Mar Rojo. Y se acuerdan que Moisés también nos representó en su momento esta batalla que tenemos con el mundo. La carne y el mundo siempre van a estar en contra de nosotras, porque ellos quieren hacernos que nosotras nos detengamos en este camino, en el camino crucificado. Quieren que nos detengamos y que no avancemos. Pero el Señor siempre está ahí, así como le dio la victoria a Moisés, así como le dio la victoria a Josué, así Él va a darnos la victoria a nosotras. Y es tan
asombroso ver cómo el Señor peleó esta batalla en lo natural para ellos y venció en lo natural, pero debemos de vencer también en lo espiritual. No solamente podemos decir, no, si es que yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no veo tal cosa, yo ya no escucho la otra. Esas son cosas naturales, esas son cosas del mundo. Yo ya no me visto de tal manera, yo ya no me junto con tales personas porque no dejan los vicios o no dejan esto. Pero él ahora nos enseñaba sobre el faraón espiritual, el dragón. Esto quiere decir, mis amadas hermanas, que esta batalla no termina. No nos crucemos de brazos, no nos durmamos en nuestros laureles. Esta lucha no se acaba, pero sabemos una cosa, que el Señor nos va a hacer vencedoras, que en el nombre del Señor vamos a vencer a todo lo que está afuera y a todo lo que está dentro de nosotras. Por eso debemos de saber escoger y elegir seguir caminando con el Señor. No nos apartemos de los caminos del Señor, no nos apartemos de su palabra y Él nos va a dar la victoria. Amén. La segunda cosa que estuvimos aprendiendo, la segunda lección que debemos hacer es escoger gobernantes espirituales sobre la carne según la palabra de Dios. Y pues estudiamos que estos 4 gobernantes tenían 4 características. Y la primera era que eran hombres con virtud, hombres capaces, hombres temerosos de Dios es la segunda. La tercera eran varones de verdad o que amen la verdad. Y la número 4 es que aborrezcan la avaricia u odien la avaricia. Y eso lo vimos en Éxodo 18, del versículo 21 al 25. Se los leo, dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y aprendíamos que debemos de ser estos varones con virtud, estos varones temerosos de Dios. Esto se los voy a poner en el término de mujeres porque solo estamos mujeres ahorita, creo yo. Y si no, pues ahí le cambian. Debemos de ser estas mujeres virtuosas, estas mujeres temerosas del Señor, estas mujeres que amen la verdad y estas mujeres que aborrezcan la avaricia. Debemos de aprender a que respetar al Señor es temer al Señor. Que cada vez que yo voy a su palabra y leo su palabra y Él trae una nueva revelación para mí, nace un nuevo temor, una nueva reverencia hacia el Señor, de ver lo grande que Él es. No hay nada más grande que Él. Y eso era lo que estos varones de virtud debían de entender, que ellos iban a juzgar al pueblo. Y nosotras debemos aprender a vernos a nosotras mismas, a decirle al Señor, Señor, yo sé que dentro de mí está esto, está lo otro, está esto feo que a ti no te agrada, y vernos a nosotras mismas y aprender a que solamente con la palabra, la reverencia a la palabra, el tenerle este temor al Señor, el ser capaces de ver estas cosas nos va a hacer escoger por el Señor. El hecho de que el Señor ponga esa autoridad, ese poder, esa fuerza, decíamos que virtud era este poder y esa fuerza que Él pone en cada una de nosotras para que podamos gobernarnos, para que podamos tener dominio propio, para que podamos decir no voy a hacer esto, no voy a retroceder, no voy a decidir por aquello porque esto no me hace crecer, esto no me hace ir delante, al Señor, esto me hace que me haga para atrás a donde yo estaba, a retroceder en el camino. Entonces necesitamos aprender a escoger.
y a escoger ser gobernantes sobre lo que el Señor nos ha dado, sobre lo que el Señor ha puesto en cada una de nosotras. Eso tiene que ver con los dones, también tiene que ver con la posición de liderazgo que quizás tengamos en la iglesia, o el trabajo, o la casa como padres de familia, a no querer someter a nuestros hijos a puro golpe, a puro regaño, sino a dar el ejemplo. Estos hombres virtuosos eran hombres que daban ejemplo. Ellos debían ser hombres ejemplares para que cuando vinieran a juzgar lo que otros estaban haciendo, los demás creyeran que lo que estaba viniendo a ellos era una palabra de Dios. No había corrupción en ellos, porque ellos amaban de tal forma la verdad, temían de tal manera a Dios, que ellos sabían que todo lo que decidieran, que todo juicio que trajeran hacia las personas que venían a consultarles, Dios estaba ahí viendo y escuchando lo que ellos estaban diciendo. Así es que aprendamos a ser estas mujeres de virtud, estas mujeres temerosas de Dios, estas mujeres que aman la verdad y estas mujeres que aborrecen la avaricia. Y hoy vamos a estudiar la tercera cosa por la que debemos elegir para seguir caminando con el Señor y para seguir creciendo espiritualmente y moralmente. Y esta es escoger el juicio de Dios. Amén. Escoger el juicio de Dios es la tercera. Y nos vamos a ir a Job 34. El libro de Job, capítulo 34, versículo 1. Amén. Dice: además Eliú dijo: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Job aquí estaba quejándose con sus amigos por lo que Dios estaba haciendo con él, y él decía que él era justo y que Dios le había quitado lo que era de él, le había quitado su derecho. Y Eliú era el amigo que estaba como intermediario entre los otros amigos. ¿Por qué? Porque él era el único él fue el único que hizo entrar en razón a Job. Él fue el que Dios ocupó para que Job pudiera entrar en razón. Les voy a leer esos versículos en la versión Reina Valera revisada, y dice: además respondió Eliú y dijo: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta para comer. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Pero Eliú le estaba diciendo a Job: dejen de estar peleando y dejen de estar buscando, ustedes que se creen sabios, dejen de estar buscando el porqué o la respuesta de por qué le estaba pasando esto a Job. Ellos estaban acusando lo que se había hecho, que si no había hecho, y todas estas cosas, pero Eliú le estaba diciendo: escojamos para nosotros juicio. Lo que le estaba diciendo es: nosotros no podemos decir qué es lo bueno o qué es lo malo, solamente Dios puede decir y darnos esta respuesta de por qué Job estaba pasando esto. Y la palabra juicio que vemos ahí en el versículo 4 es la palabra mitzpah. Se escribe M-I-S-H-P-A-T. Se las repito: M-I-S-H-P-A-T. Y esto significa un veredicto divino, ya sea favorable o desfavorable. Eliú les estaba diciendo: busquemos el veredicto de Dios, busquemos el juicio de Dios, porque si es el juicio de Dios,
sea bueno para nosotros o para nuestra mente, o sea desfavorable para nosotros o para nuestra mente, es el juicio de Dios. Eliú le estaba diciendo a Job y a los demás, busquemos el juicio de Dios, busquemos el veredicto que Dios tiene sobre esta situación que Job está pasando y no nos demos nosotros por estar pensando la respuesta del por qué le ha venido esto a Job, porque nunca la vamos a encontrar. Nosotros como seres humanos nunca vamos a tener la respuesta de por qué le pasa algo a alguien o por qué nos pasan las cosas a nosotras. Simplemente debemos de buscar al Señor y el veredicto que el Señor ha dado con la situación que estamos viviendo. Solo Él sabe, solo Él conoce en realidad el porqué de esta situación. Esta palabra juicio o mitzpat tiene su origen en una palabra que es shafat. Se las deletreo, S-H-A-F-A-T. Se las deletreo porque sé que algunas están tomando nota. S-H-A-F-A-T. S-H-A-F-A-T. Esto significa juzgar, pronunciar sentencia en pro o en contra, y esto implica una vindicación o un castigo. Esto quiere decir que el juicio que Dios emite para nosotros o para un pueblo puede ser por un castigo o puede ser porque Él traiga una palabra para nosotras. Dios es el que tiene el gobierno y la autoridad sobre sus criaturas, sobre todos aquellos, sobre todas aquellas que por fe pertenecemos a su casa. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el único que puede dictar sentencia por mí y por usted, porque nosotras por fe hemos creído que vamos a estar en la casa del Padre, que vamos a estar con Él. Él es quien nos gobierna, Él es nuestra autoridad, Él es soberano sobre nuestras vidas, Él es nuestro dueño y Él es el único que puede decir esto es y esto no es. Nosotras no tenemos la posibilidad alguna de venir ni a juzgar ni a decir por qué a cierta persona le están pasando estas cosas o aquellas cosas, porque Dios es el único que sabe por qué ha dictado el veredicto que ha dicho para cada persona. No nos corresponde a nosotras. Vámonos a Éxodo 28:30. Éxodo 28:30. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué es esto? El sumo sacerdote tenía un pectoral donde estaban las 12 piedras que representaba cada una de las tribus de Israel. Pero debajo de esas piedras, él tenía una bolsita, por así decirlo, con 2 piedras más que se llamaban el Urim y el Tumim. Cuando el sacerdote, en este caso Aarón, entraba a la presencia del Señor a preguntarle o a consultarle al Señor, estas piedras, el Urim y el Tumim, se vibraban y hacían que las 12 piedras que el sacerdote tenía en su pectoral se iluminaran. Y esto era un testimonio de lo que Dios estaba diciendo al pueblo. ¿Se acuerdan de que muchas veces David iba y le decía al sacerdote que fuera al Señor y le preguntara si debían ir a la guerra o no debían ir a la guerra? Entonces esta respuesta ellos la obtenían del Señor por medio de esa confirmación del Urim y del Tumim, de estas piedras que saltaban en el pectoral del sacerdote y que hacían que las 12 piedras que tenían en el pectoral representando las 12 tribus de Israel se iluminaran. Debemos aprender que el Señor es el único que tiene juicios justos y debemos aprender a aceptar esos juicios justos del Señor para poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual.
cuando Job estaba pasando toda esa situación que Dios había provisto para él, porque fue él quien le dijo al enemigo que podía hacer lo que él estaba diciendo, pero que no le quitara la vida a Job o que no lo tocara a él. Job estuvo mucho tiempo en esa situación, y si ustedes han leído el libro de Job, se pasa quejando capítulos enteros, pasa diciéndole al Señor cosas, dice, hasta maldice el día en que nació y todas estas cosas, pero él no tenía en su mente, o su mente no estaba lista para entender que lo que había en su vida era un juicio justo de Dios para su vida, porque él pensaba que él era recto. ¿Se acuerdan lo que leímos en los versículos anteriores? Que le dice en el versículo 30, en el capítulo 34, versículo 5, dice, porque Job ha dicho, yo soy justo. O sea que Job en su mente no tenía la capacidad de ver más allá de lo que Dios estaba haciendo con él. En su mente él había creído que porque él era justo, Dios no podía mandar un juicio sobre la vida de Job. Ahora, Dios no le estaba mandando este juicio a Job porque él fuera malo, porque Dios mismo había dicho que él era justo. Dios estaba mandando este juicio a Job porque él necesitaba que Job se diera cuenta que dentro de él había orgullo, porque él mismo decía, aquellos me vienen a preguntar, otros me llaman Señor, otros hacen esto. Él había formado una mente o una imagen de él que no era la correcta. Porque sí es cierto que a lo mejor el Señor nos puede dar mucho conocimiento, el Señor nos puede dar una casa llena de lujos, el Señor puede hacer que otra gente venga a preguntarnos, pero nosotros no podemos llenarnos de orgullo porque no somos nosotras, es el Señor por medio de nosotras. Y Job no lo había entendido. Job pasó mucho tiempo enojado con el Señor y discutiendo con el Señor y con sus amigos, pero él no se había dado cuenta que lo único que él tenía que hacer era aceptar el juicio del Señor para su vida y humillarse delante del Señor. Decirle al Señor, Señor, yo sé que tus juicios son rectos y son justos para mi vida. Hasta que él entendió lo que había dentro de su corazón y por qué el Señor había permitido que todo esto le llegara a él, a sus hijos y todo lo que perdió, entonces él se humilló delante del Señor y le dijo definitivamente, yo no te había visto, yo no te había conocido, yo no sabía lo que yo tenía dentro de mí, no sabía que este orgullo estaba dentro de mí. Aunque su boca lo decía, aunque él decía yo soy justo, él no había entendido que lo que estaba diciendo era estoy orgulloso de lo que soy porque yo no soy como fulano, yo no soy como sutano, sino que él había puesto sus ojos en él, en lo que él hacía y en lo que él tenía y en lo que él era, aunque amaba al Señor. Y muchas de nosotras somos así. Pensamos que porque predicamos o porque estudiamos la palabra o porque hacemos cualquier cosa, somos más que otros. Y el Señor muchas veces nos mete en circunstancias para que nos demos cuenta del orgullo que hay dentro de nosotras, de la soberbia que hay dentro de nosotras, para que veamos que solamente Él es la cabeza de nosotras y de todos los que tenemos a nuestro alrededor, que nosotras sin Él no somos nada. Así es que no es que Dios fuera malo, no es que Dios quisiera ver a Job sufrir, simplemente era que el Señor quería bendecirlo doblemente. Si ustedes han leído todo el libro, al final el Señor le devuelve en doble cantidad lo que Job tenía. ¿Por qué? Porque Job entregó ese orgullo. Pero mis amadas hermanas, no necesitamos pasar tanto tiempo en esas circunstancias o en esas situaciones que el Señor provee para nosotras, porque desde el momento que nuestra carne empieza a retorcerse, que nuestro ser empieza a sentir algo que no está bien, que no es, nos entristece, nos da enojo, no sabemos qué es lo que pasa. En ese momento, en vez de enojarnos con el Señor, corramos a Él.
Humillémonos, digámosle, Señor, esto que está pasando, tú lo has provisto para mí. Yo quiero saber por qué. ¿Qué necesitas que yo entregue? ¿Qué necesitas que yo te dé? No necesitamos pasar un año en tribulación cuando podemos pasar un día, mis amadas hermanas. Eso depende de cuánto nosotras aceptemos lo que el Señor está mandando para nosotras. Y acordémonos que el Señor y sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Nunca nuestra mente va a llegar a entender cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa. Lo único que debemos saber es que si Él nos ama tanto y quiere que lleguemos de regreso a Él, va a sacar de nosotras todas estas cosas que son desagradables a su presencia. No porque Él sea malo, sino porque Él nos ama y nos quiere de regreso con Él. Amén. Dios es bueno y es justo. Debemos aceptar sus juicios para nuestra vida porque solamente Él puede gobernarnos. Y no piense que un justo juicio del Señor es que a usted le va a dar una enfermedad mortal o que no piense en esas cosas. Piense en que a lo mejor el Señor va a provocar que su hijo, que su esposo le diga algo, que alguien de fuera le diga algo para que brote de usted algo que no sabía que estaba ahí, y eso el Señor lo está proveyendo para que usted entregue esa condición de su corazón delante de Él. Él pueda quemarla con su fuego, pueda santificarla a usted con su sangre y pueda limpiarla por medio de sus aguas. Amén. Solamente nuestro Señor sabe en realidad cuáles son las cosas buenas o las cosas malas que nosotras tenemos. Ninguna de nosotras puede hacerlo. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo sé cómo es Mariela y yo sé en qué cosas ella hace bien y en qué cosas hace mal. Yo no lo puedo saber. Yo no puedo saber en Carolina y qué cosas hace bien y qué cosas hace mal. No lo puedo saber porque puede ser que estemos haciendo una buena acción, pero la intención de nuestro corazón sea otra. Y esa intención solo el Señor la sabe. Y Él va a proveer una situación para que salga esa intención de nosotras y entonces la podamos ver y la podamos entregar porque Él es bueno. Todos los juicios de Dios son rectos y son justos. En Él no hay maldad, en Él no hay corrupción. Podemos verlo en el Antiguo Testamento con toda claridad. Él siempre quiso que Israel fuera por el camino que Él ya había trazado para ellos, y ellos simplemente muchas veces decidieron hacerlo mal. Y nosotras muchas veces, sabiendo y viendo el camino que Dios ha hecho para nosotras, preferimos hacerlo mal. Entonces necesitamos que el Señor nos haga entender y nos haga vernos por qué estamos actuando de esa manera. Así como Dios hizo pasar a Israel por sus justos juicios para que ellos pudieran ver cómo Dios los amaba. Todas las cosas que el pueblo de Israel hacía cuando se alejaba del Señor eran desfavorables para ellos, los atrasaban en su caminar. Pero cuando ellos venían al Señor y cuando ellos se humillaban delante del Señor, entonces ellos podían ver cómo el Señor los bendecía. Y eso mismo podemos ver nosotras. Cuando hay algo dentro de nosotras que no es correcto, una intención, un deseo, un anhelo que no es correcto delante del Señor, que no nos sirve en nuestro caminar, Él va a hacer de alguna manera que nosotros veamos eso para que Él pueda quemar esa situación que está causándonos que no caminemos y que no avancemos, que sigamos alimentando nuestra naturaleza carnal, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos. Dios siempre va a elegir o nos va a dar a elegir por sus justos juicios. Nosotras podemos rechazarlos o podemos aceptarlos, pero siempre detrás de un justo juicio del Señor está su mano. Y lo que Él quiere es que nosotras nos humillemos y nos arrepintamos para que nuestra carne pueda morir y para que nuestro nuevo hombre, que es Cristo en nosotras, pueda crecer. Amén. Necesitamos decirle al Señor, Señor, quizás no lo entiendo,
porque Job no lo entendía. Y quizás, y es válido decirle, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero tú me lo puedes decir. ¿Qué salió de mí, Señor, cuando pasó esta circunstancia, esta situación? Tú lo estás enviando porque yo necesito restaurar esta área en mi vida, porque yo necesito entregarte el enojo con esta persona, yo necesito entregarte la falta de perdón con esta otra, el resentimiento. No sé si les ha pasado, pero muchas veces nos vive pasando la misma historia y la misma historia y la misma historia, y es como que, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué el Señor nos está mostrando? ¿Por qué el Señor ha provisto esa situación para nosotras? Necesitamos aprender a gobernarnos y a vernos a nosotras mismas para que el Señor nos enseñe cómo vamos a hacer las cosas paso a paso y podamos salir victoriosas en el nombre del Señor. Ahora veamos cómo Israel se metía en cada problema y el Señor los entregaba a sus enemigos muchas veces como juicio para ellos, para que ellos vieran lo malo que estaban haciendo. Vámonos a segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 10 al 17. Segunda de Samuel 24:10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de Dios, diciendo, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David había hecho un censo y no le había preguntado al Señor si debía hacerlo. Y David había hecho este censo porque él quería saber cuánta gente estaba con él para ir a la batalla. Y el Señor siempre le había dado la victoria a David. Pero en esta ocasión, David quería él, en sus fuerzas, saber cuánta gente tenía él en su ejército para poder ir a las batallas. Y entonces el Señor, como él se estaba creyendo superhéroe, ¿verdad? Por decirlo así, autosuficiente, y ya no quería estar debajo de la soberanía del Señor, sino que se quería salir un poquito y ver cómo podía él hacer las cosas. Entonces el Señor le dice que por lo que él había hecho, le iba a dar 3 opciones. El Señor le dio a escoger a David y le dijo, lo primero es que vengan 7 años de hambre sobre tu tierra.
La segunda, que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y la tercera es que hayan 3 días de peste en tu tierra. Y miren, David le contesta y le dice, es mejor que yo caiga en las manos de Jehová. Es mejor el juicio del Señor que lo que los hombres puedan querer hacerme a mí. Y el Señor mandó su juicio y hubo mucha muerte. Dice que eran 70,000 hombres los que murieron. Pero llegó un momento en que cuando el ángel iba a tocar Jerusalén, el Señor vio y detuvo la mano del ángel. Y se acuerdan que David dijo, porque Él es misericordioso, porque muchas son sus misericordias. Debemos de entender que aunque hayamos hecho algo malo, deberíamos de correr al Señor y decirle, Señor, yo sé que tengo que pagar una consecuencia por esto que hice, pero yo prefiero estar en tus manos porque yo sé que tú me amas y yo sé que tú tienes misericordia para conmigo y que lo que tú vas a hacer conmigo es para mi bien. David entendió que no podía dejarse caer en las manos de sus enemigos, no podía elegir porque sus enemigos lo persiguieran, porque él entendía que Dios era tan amoroso y tan misericordioso con él que él lo iba a librar, que iban a ser 3 días de peste y que él había visto la muerte de estas personas, pero el Señor tuvo misericordia de él. Mis amadas hermanas, el Señor tiene misericordia de nosotras. Cuando nosotras aceptamos el justo juicio del Señor para nuestra vida, Él tiene misericordia de nosotras. Él nos saca de esa situación. Él nos hace ver la consecuencia de lo que estamos haciendo, de la idolatría o del adulterio, de la infidelidad que tenemos en nuestro corazón para con Él, porque Él quiere que nosotras simplemente seamos para Él, que seamos alguien que ve solamente al Señor, que ama solamente al Señor. Necesitamos entender que todo lo que Dios provee para nuestra vida es bueno para nosotras. Amén. David definitivamente conocía la naturaleza del Señor. Él sabía que el Señor había mandado su juicio para con él, pero él también sabía que Dios era misericordioso. Y el Señor vio el corazón de David diciéndole, ellos no tienen la culpa, yo tengo la culpa. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Yo me equivoqué, yo actué neciamente. ¿Ven cómo él estaba aceptando lo que había hecho? Se estaba arrepintiendo y diciéndole al Señor, yo lo hice neciamente, haz conmigo lo que tengas que hacer. Pero nosotras muchas veces actuamos de la manera incorrecta, de la manera que no le agrada al Señor, y cuando estamos pagando las consecuencias de lo que hemos hecho, nos enojamos con el Señor. Le decimos, Señor, pero es que tú no me libras, Señor, pero es que tú no haces. Por ejemplo, si usted hizo un préstamo y no lo tenía que hacer y viene el acreedor a cobrarle, Señor, pero es que tú no me provees. ¿A qué horas le fue a preguntar usted al Señor? ¿A qué horas le dijo, Señor, puedo hacer esto? Pero cuando estamos pagando la consecuencia, entonces ahí sí nos enojamos con el Señor porque el Señor no nos provee, porque el Señor no nos da, porque el Señor permite que estos del banco nos traten mal, porque pasan tantas cosas. Pero no nos ponemos y le decimos, Señor, me arrepiento, porque tomé una decisión que no tenía que tomar, porque hice una elección que no tenía que hacer, porque tú no me mandaste a hacer esto, no me mandaste a decir lo otro, no me mandaste a comprar aquello, fui yo. Me arrepiento, Señor. Yo sé que tengo que pagar una consecuencia, pero en tus manos de misericordia, Señor, me deposito. Eso es lo que debemos hacer, depositarnos en el Señor, confiar en el Señor. Amén. Vámonos a segunda de Crónicas 33, 9. Vamos a seguir viendo cómo el Señor espera que en ese momento que estamos pasando una tribulación y hemos visto lo que hemos hecho porque su Espíritu nos lo ha revelado, vayamos delante de Él y entonces nos arrepintamos. Segunda de Crónicas 33, versículo 9. Dice, Manasés
pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y la restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Imagínense lo que Manasés había hecho. Él había hecho que el pueblo cayera otra vez en idolatría, que hiciera otra vez sus dioses, que hicieran de todo. Y viene el Señor y manda a los asirios a que lo tomen preso y se lo lleven. Él estaba pagando una consecuencia de algo que él decidió hacer. Pero el Señor, en su amor y en su bondad, mandó este juicio para él, para que él se diera cuenta de que debía humillarse, de que lo que estaba haciendo no era correcto. Y dice que él se humilló delante del Señor y que entonces vino el Señor en su misericordia y en su amor cuando vio que Manasés se había humillado, lo restauró, lo puso otra vez en Jerusalén, restauró su reinado, porque él lo reconoció, porque él fue y se humilló, y aunque el Señor había mandado un juicio para él por lo que había hecho, el Señor simplemente estaba esperando que Manasés se humillara y que le dijera: Señor, sí, yo me equivoqué, yo hice que el pueblo pecara, yo hice que ellos cayeran en idolatría, que ellos hicieran estas cosas, pero hoy me humillo delante de ti. No importa lo que estemos pasando, examinémonos, veamos qué está saliendo de nosotras, porque a lo mejor es un juicio que el Señor ha mandado para nosotras por amor a nosotras, para que no nos perdamos, para que vayamos delante de Él y para que Él nos restaure. Amén. Vámonos a Segunda de Crónicas 34, ahí solo un capítulo más adelante. Vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Crónicas 34, versículo 22. Dice, en Segunda de Crónicas 34, 22. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida el varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. El Señor solamente está esperando que nos humillemos y que nos arrepintamos, para que lo que estamos pasando Él lo quita de nosotras, siempre y cuando nosotras hayamos entregado lo que el Señor estaba queriendo sacar de nosotras. Vamos a irnos más atrasito al capítulo 32, ahí siempre de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 32, versículo 24. Segunda de Crónicas 32, 24.
En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías se había enaltecido, pero el Señor había mandado o iba a mandar este juicio para ellos, y Ezequías lo que hizo fue humillarse delante del Señor, y Dios detuvo el juicio que era para ellos. Era un justo juicio del Señor para él y para Jerusalén, pero el Señor simplemente estaba esperando que ellos se humillaran. Entendamos que si Dios ha enviado uno de sus justos juicios sobre nuestra vida, tenemos dos opciones. La primera es enojarnos y decir, bueno, aquí estoy sola, el Señor no me oye, el Señor me ha dejado y entonces no voy a hacer nada, ya no voy a la iglesia, hoy ya no veo las prédicas, ya no escucho a los pastores, ya no busco, ya no leo, ya no voy a alabar al Señor porque la verdad que estoy en esta gran tribulación y de nada me ha servido todo lo que he hecho. Esa es la primera opción que tenemos. Pero la segunda opción es decirle, Señor, si estoy en esta situación es por algo. Tú has permitido esa situación por algo. Enséñame, me humillo delante de ti. Me humillo, Señor, y enséñame qué es lo que yo he hecho en contra de ti, cómo he pecado en contra tuya, para que yo pueda arrepentirme. Yo sé que tú me amas y yo sé que tú tienes una misericordia inmensa para conmigo. Esa es la segunda opción. Es muy diferente que estemos pasando una situación y que estemos enojadas con Dios a que estemos delante de Él todo el tiempo hasta que Él nos haga sentir y saber por medio de su Espíritu Santo qué es lo que quiere de nosotras. Por eso debemos no enojarnos cuando estamos en una circunstancia que el Señor ha provisto para nosotras. Escoger por los justos juicios del Señor es tener la certeza en nuestro corazón que Él es nuestro dueño y que como nuestro dueño, Él sabe lo mejor para nosotras. Y no le demos paso a nuestra carne que solamente quiere oponerse al Señor y ver o hacerlo ver a Él como malo o hacerlo ver a Él como injusto. Cuando estamos metidas en un proceso, como les digo, no piensen en un proceso de una enfermedad grave. A veces son cosas tan pequeñas las que el Señor hace que nos veamos a nosotras mismas, pero que no nos queremos ver. Entonces, cuando estamos en esta circunstancia, nosotras debemos de decirle al Señor, Señor, sé que tú eres bueno, sé que tú eres mi dueño, sé que tú eres quien me gobierna, pero necesito que me enseñes, abre mis ojos para ver lo que no es agradable a ti, para poder arrepentirme, Señor. El Señor no es malo. Nuestra carne quiere hacernos ver en ese momento que estamos pasando que el Señor es malo y que nos ha dejado, o que el Señor ha provisto eso, así como le pasó a Job. Pero ¿y por qué si yo era justo? ¿Pero por qué, Señor, si yo leo la Biblia? ¿Pero por qué, Señor, si yo oro 3 horas al día? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué no le decimos al Señor qué hay en mí, Señor? ¿Qué hay en mí, Señor? ¿Qué hay que tú necesitas que yo te entregue? Esa es la actitud correcta cuando hay un justo juicio del Señor sobre nosotras. Cuando estamos en medio de un proceso que Dios ha enviado para nosotras, es mucho más fácil sobrellevarlo cuando aceptamos el gobierno del Señor y cuando no rechazamos lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Cuando estamos en medio del proceso y nos enojamos contra Dios, Él no va a quitar el proceso de nosotras. Él lo va a dejar ahí hasta que saque de nosotras lo que Él quiere que saquemos, lo que Él quiere que entreguemos. Pero necesitamos depositarnos en sus manos y no enojarnos contra la soberanía del Señor. Amén. El Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Así como el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía el Urín y el Tumín que le decía o le daba testimonio de lo que el Señor estaba diciendo,
Así nosotros tenemos la palabra y el Espíritu Santo para ir delante del Señor. El Urín y el Tumín eran una figura de la palabra y del Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos. Hemos sido llamadas a ser sacerdotes del Señor. La palabra y el Espíritu Santo está en nosotras y por ende podemos ir a la presencia del Señor, así como el sacerdote iba en el Antiguo Testamento, y decirle: Señor, dame testimonio. Señor, confírmame lo que yo necesito. Señor, necesito tomar una decisión de esto. Ayúdame, confírmame por medio de la palabra y de tu Espíritu Santo lo que debo hacer. No tomemos decisiones a la carrera que luego nos van a llevar a que venga un justo juicio del Señor sobre nuestra vida, porque antes de que Él mande un juicio, uno de sus justos juicios a nuestra vida, nosotras tenemos la oportunidad de ir delante de Él y preguntarle y de inquirir y de buscar y de decirle: Señor, no te voy a soltar hasta que tú me des una respuesta, hasta que tú me digas qué debo hacer, porque no quiero equivocarme. Ven, la manera correcta, debemos escoger por el Señor. Si hemos fallado, entonces escojamos por el justo juicio del Señor, porque Él es misericordioso. Él aún en medio del juicio va a tratarnos con amor y con misericordia. Amén. La cuarta cosa por la que debemos escoger es escoger lo bueno. Y voy a ver si puedo terminarles la lección, si el Señor nos permite, en el tiempo. Y la cuarta cosa que debemos elegir para seguir caminando con el Señor y para seguir creciendo moralmente y espiritualmente es escoger lo bueno. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Él siempre está buscando que nosotras nos acerquemos a Él. Y Él siempre está esperando que nosotras vayamos delante de su presencia. Ahora, les voy a pedir que se vayan al libro de Isaías en el capítulo 7. Así como Él está buscando hoy que nosotras nos acerquemos, así siempre lo buscó con el pueblo de Israel. A pesar de todo lo que ellos hacían, Él siempre estaba velando por ellos. Él siempre estaba esperándolos. Él siempre estaba queriendo sacudirlos para que llegaran de regreso a Él. Amén. Isaías 7, versículo 14. Ahí el Señor les da una promesa. Les da la promesa de que su Hijo iba a venir al mundo. Y miren lo que les dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Amén. Se los leo en la Reina Valera revisada. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y comerá manteca y miel, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando Dios le dijo al profeta Isaías que el niño que les iba a nacer por medio de esta Virgen iba a llamarse Emmanuel, lo que él estaba diciendo o lo que él estaba tratando era de darle a conocer la naturaleza del hijo que iba a nacer o de su hijo. El nombre terrenal pues era Jesús, pero su naturaleza era Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque por medio del Hijo nosotros podemos tener paz con Dios. Él hizo que nosotros ahora podamos acercarnos a Dios confiadamente. Por eso es que ahora nosotras tenemos a Dios adentro de nosotras. Dios está con nosotras, en nosotras, porque tenemos al Hijo en nosotras. Amén. Entonces por eso es que Dios les dijo que se iba a llamar Emmanuel, porque Él les estaba mostrando la naturaleza del Hijo, lo que el Hijo iba a hacer por cada una de nosotras. Y también dice en esos versículos que
él, el hijo, iba a comer manteca o mantequilla y miel. Y esto era una figura de que iba a rechazar el mal y que él iba a elegir por el bien. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Él es el Verbo, Él es la palabra. Él es el único que puede darnos a nosotras a comer esta manteca o esta mantequilla y esta miel por medio de su palabra. El fin de eso es que nosotras podamos elegir por el bien y podamos rechazar el mal, así como Él lo hizo. Así como el Hijo de Dios, Jesús, comió de esta mantequilla, de esta miel, así nosotras debemos de comer de esta mantequilla y esta miel para poder elegir entre lo bueno o elegir y elegir rechazar lo malo. La manteca o la mantequilla pues se hace de la leche. Vámonos a Proverbios 30:33. Proverbios 30:33. Dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena a las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Quedémonos en la primera parte. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Y en la Reina Valera revisada, pues dice, ciertamente el que exprime la leche sacará manteca. La palabra de Dios es la leche. Dice la Biblia que debemos desear la leche no adulterada, la palabra no adulterada. Pero si nosotras queremos comer de esta mantequilla, de esta manteca, entonces debemos de batir la leche o de exprimir la leche. Eso quiere decir que debemos hacer un trabajo, no solamente leo y ya estuvo, o solamente me enseñan y cerré el cuadernito y la Biblia y ya nunca más hasta el próximo servicio. Necesito exprimir para alimentarme de esa manteca. Es cierto, la leche me va a alimentar, pero necesito comer de esa manteca para seguir alimentándome de otro tipo de sustancia de la palabra. Es la misma palabra, la palabra es la leche y esta mantequilla es la palabra que uno busca, que uno está ahí escudriñando hasta que el Señor le revela un nuevo principio. Esta es la mantequilla de la que debemos alimentarnos. Amén. Vámonos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Perdón. Es que esta cosa se me movió. Pero sí, Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, desead como niños versículo 2 también, perdón. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La salvación es por gracia. La salvación es un don. Cuando nosotras aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y reconocemos que Él es el único que puede redimirnos de nuestros pecados, el único que puede transformarnos, entonces Él nos da su salvación. Pero si se fijan aquí dice dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que sí recibimos la salvación por gracia, pero necesitamos crecer en esta salvación. Y la manera en la que crecemos es batiendo esta leche, es alimentándonos de esta mantequilla y de esta manteca. ¿Por qué? Porque ella nos va a hacer elegir por lo bueno y rechazar lo malo. Y esto nos va a traer un crecimiento. Debemos de crecer a la estatura del varón perfecto. Y la única manera en la que vamos a crecer a la estatura del varón perfecto es alimentándonos de esta leche, batiendo esta leche y alimentándonos de esta manteca y de esta mantequilla. Amén. Esto quiere decir que necesito hacer un trabajo. Necesito buscar al Señor.
Necesito que el Señor traiga esas revelaciones frescas de su palabra a mi vida. Así voy a obtener esta mantequilla para mi vida. Y la mantequilla significa o es una figura de tener un celo santo, un celo por rehusar las cosas malas. La mantequilla nos hace tener este celo santo para rehusar la maldad. Miren, necesitamos crecer, sí necesitamos crecer. Sí, la salvación es por gracia, sí es por gracia. Pero yo necesito crecer para aprender como cristiana a rechazar lo malo y a elegir por lo bueno. Amén. Cuando somos alimentadas por el Señor con esta mantequilla, Él nos hace tener un deseo enorme por tener un mayor crecimiento moral y espiritualmente. Amén. Solamente el Señor puede alimentarnos con esta mantequilla. Solo Él puede poner en nosotras un celo santo para elegir el bien, para rechazar el mal, para resistir al mal. Y solo lo vamos a lograr por medio de la palabra. Ahora, esto no quiere decir que el celo santo significa que porque una hermanita llegó y hizo algo que a mí no me gustó y entonces este enojo que siento ya es celo santo. No, debemos ir al Señor para que Él nos diga qué es lo que estamos sintiendo. Porque a veces los hermanos de la iglesia nos hacen sentir algo y ya pensamos que es celo santo por la palabra del Señor o por el Señor, y lo que realmente está saliendo de nosotras es enojo o es frustración porque los hermanos nunca cambian. Pero realmente debemos ir al Señor y decirle: Señor, esto que sentí por el hermanito o por la hermanita porque hizo esto, porque llegó así o porque hoy hizo tal cosa y a mí me empezó a hervir algo ahí adentro. ¿Será, Señor, que es celo santo o será que es enojo? Debemos ir al Señor para que Él nos diga qué es lo que estamos sintiendo y si es Él quien está poniendo en nosotros este celo. Ahora, la miel significa la dulzura de la palabra. Y esta miel nos capacita para que nosotras podamos seguir eligiendo por la buena voluntad del Señor y para que podamos comer de la palabra que es dulce para nosotras. Amén. Vámonos al Proverbio 24, versículo 13. Proverbio 24, versículo 13. Dice: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. La palabra de Dios es dulce y es buena para nosotras. Debemos aprender a comer de la palabra, porque ella alimenta nuestro hombre espiritual. La miel de su palabra nos da fortaleza y nos da poder, le da poder a nuestra voluntad para seguir escogiendo por el bien. Amén. La palabra de Dios nos enseña a escoger por las cosas buenas, y esto de escoger por las cosas buenas lo que hace es unirnos más a Él, unirnos más al Señor, a su voluntad, y que podamos crecer moralmente y que podamos crecer espiritualmente. Y si crecemos, vamos a llegar a ser la esposa del Cordero. Amén. Regresémonos a Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger por lo bueno. Aquí hay un orden. Jesús primero escogió rehusar lo malo y luego escogió por lo bueno. La palabra hebrea para mal es ra, así R-A, ra, y significa adversidad, significa aflicción, significa calamidad, desagrado, malo, angustia, daño, dolor, significa pena, tristeza, aflicción y abatimiento. Si vemos estas cosas, si nos enfocamos en esta palabra para malo, para
esta palabra que en hebreo es ra, de alguna u otra forma hemos vivido todas estas cosas. Hemos tenido adversidad, hemos tenido aflicción, a lo mejor hemos tenido calamidad, hemos sentido desagrado, hemos sentido angustia, tristeza, aflicción, hemos sentido que nuestra alma se abate, hemos estado en estas emociones o en estos sentimientos cuando estamos pasando una circunstancia. Pero cuando vamos al Señor, el Señor nos enseña que podemos rechazar estos sentimientos y estas emociones. Podemos ir al Señor y decirle, Señor, aquí está esto que siento, esta tristeza, esta aflicción, aquí está, yo no la quiero. En medio de la situación que estamos, tenemos la posibilidad de rechazar estas emociones y estos sentimientos, así como Jesús lo hizo. Él rechazó el mal. Cuando estamos en una situación y vemos lo negativo de esa situación o vemos todo esto que estamos sintiendo, lo que nos pasa es que nos desalentamos, ya no hay esperanza en nosotras y a la larga caemos en unas grandes depresiones. Por eso debemos ir al Señor y decirle, Señor, estoy pasando por esta situación y yo siento que esto me trae miedo, que esto me aflige, Señor, aquí está, te lo entrego. Yo quiero rechazar esto malo que estoy sintiendo en esta situación. El único que puede hacer que rechacemos lo malo es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, en medio de todas esas cosas, el Señor va a hacer que nosotras veamos lo que debemos rechazar. Y ahorita se lo voy a poner bien práctico. Estamos viviendo una enfermedad que mundialmente ha paralizado al mundo. Y ha paralizado nuestros trabajos, y ha paralizado el hecho de que yo vaya a ver a mi familia, el hecho de que yo pueda ir al súper, el hecho de que podamos andar tranquilas y todo lo demás. Yo puedo y tengo la opción de escoger por rechazar lo malo. Puedo rechazar el hecho de decir, es que esto me voy a morir, es que estoy afligida, es que esto me estoy cayendo en depresión porque no puedo ir a un centro comercial, estoy triste, estoy ansiosa, esta situación que estamos viviendo me trae todas estas cosas. Y yo les aseguro que más de una de estas cosas que les mencioné la hemos sentido en estos días. Pero tenemos la opción de rechazar estas cosas, de rechazar lo malo de esta situación. Y podemos venir al otro lado y escoger lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Que el Señor se ha mostrado a nosotras como un proveedor, que Él nos ha provisto su palabra, que Él nos ha provisto naturalmente, que bendito sea el nombre del Señor, no nos hemos enfermado, que a pesar de que quizás nos quitaron el trabajo, pero no ha faltado en la mesa los frijoles y las tortillas, que Él ha estado ahí y que si nos hemos enfermado, Él ha sido nuestro sanador, que si hemos estado batallando, Él ha estado ahí como nuestra fortaleza, Él se ha levantado por nosotras, que tengo a mi familia en casa, que puedo orar con mi familia, que puedo tener momentos de estudio bíblico con mi familia, momentos de oración con mi esposo, que quizás antes no nos veía más que solamente para cenar y buenas noches y al siguiente día para desayunar y buenos días y ahí se acababa todo. Tenemos la posibilidad en el Señor de rechazar lo malo que quiere venir a nuestra mente y a nuestra carne de la situación que estamos viviendo y escoger por lo bueno, escoger el bien que el Señor está trayendo a nuestras vidas en medio de todas estas circunstancias. ¿Cómo usted no se va a deprimir? Busque el bien, busque lo bueno. Busque que en este tiempo a lo mejor leyó tantos libros de la Biblia porque antes no había podido, que leyó un libro, que vio más prédicas, que pudo estar en todos los estudios de la iglesia, que pudo estar hasta en otros estudios de otros pastores, que pudo cocinarle a su familia, que pudo hacer una receta nueva, que el Señor le hizo ver algo que no estaba bien dentro de usted y lo pudo entregar, que usted ha crecido espiritualmente. Veamos y escojamos por lo bueno. Amén. Debemos de escoger por lo bueno. Y me voy a
a saltar un pedacito, pero quiero que nos vayamos al Salmo 23, capítulo 5. Perdón, Salmo 23, versículo 5. Ya les estoy diciendo otra cosa. Ahora miren, la palabra para bien en hebreo es Tob, T-O-B, V, T-O-B, que significa obrar, hacer lo bueno, hermoso, agradable, alegre, misericordioso, precioso, prosperidad. El Señor tiene como propósito para su pueblo que sean prósperos, no que sean miserables, no que nos sintamos miserables. Amén. El Señor ha provisto su palabra para que sepamos escoger por el bien de las circunstancias y no por el mal que nuestra carne quiere hacernos sentir. Y dice el Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Miren lo que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En esa mesa está la mantequilla, está la miel, está la leche de su palabra. Ahí está en esa mesa. Pero el Salmo no dice, ya cuando todos mis angustiadores se fueron, entonces el Señor puso una mesa. Ahí están los angustiadores, ahí están los que quieren venir sobre usted, ahí está el enemigo que a lo mejor está soplando algo en su mente, en su corazón, ahí están. Pero el Señor ha provisto una mesa para usted y para mí, para que en medio de eso el enemigo nos vea comer de la leche, nos vea tomar esa leche, nos haga comer de esa mantequilla que nos da fuerza, de esa miel que nos da la entereza de seguir peleando. Los enemigos van a estar ahí, pero el Señor ahí en medio de esa situación, Él ha puesto una mesa con manjares deliciosos para nosotras, para que sigamos comiendo de Él y para que veamos el bien de la circunstancia. El enemigo no se ha ido, el enemigo sigue ahí, pero usted y yo debemos estar sentadas a la mesa, comiendo de lo que el Señor nos ha provisto en este tiempo, para deleitarnos en su presencia, para que encontremos el bien en medio de todo lo que está pasando. Eso es lo que el Señor quiere, que comamos de esa mesa aderezada. Él no ha puesto un poquito, Él ha puesto mucho para cada una de nosotras, pero eso depende de nosotras cuánto queramos comer. Depende de nosotras cuánto tiempo queramos pasar sentadas en esa mesa y encontrar esa mesa. En este tiempo de dificultad debemos ir al Señor y decirle, Señor, yo no quiero esto malo, yo no quiero lo malo que dicen las noticias, yo no quiero lo malo que dice la economía, yo no quiero lo malo que dice mi cabeza, el diablo está soplando en mis oídos que me voy a morir, que no voy a salir adelante. Todas estas cosas debemos rechazarlas, rechacemos el mal de las situaciones y encontremos el bien de Dios en medio de ellas. Él ha aderezado esa mesa para cada una de nosotras. Él quiere alimentarnos, Él quiere que nos sentemos a la mesa. La pandemia va a seguir, pero usted siéntese a la mesa. Coma, encuentre el bien del Señor, encuentre que el Señor ha sido bueno, encuentre que el Señor ha sido fiel, que Él ha cumplido su palabra, que sus promesas se están cumpliendo en su vida, que Él ha prometido guardar su salida y su entrada, que Él es Jehová Rafa para usted, que Él es Jehová proveedor para usted, que Él ha prometido estar con usted hasta el fin de los tiempos, que Él ha prometido que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Empiece a comer, empiece a decir, yo escojo por el bien, yo escojo por ese bien que tú has puesto en esa situación para mí. Amén. Necesitamos encontrar el bien del Señor y escoger el bien del Señor. Jesús iba a la cruz y Él nunca dijo, ay, pobrecito, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, y no se dejó amedrentar por el enemigo, y tantas veces que el enemigo quiso detener su camino para que Él nos diera redención, pero Él estaba viendo lo bueno.
Él estaba viéndonos a nosotras hoy aquí diciendo, voy a escoger, Señor, por tu bien, voy a escoger por ti. Eso es lo que Él estaba viendo cuando Él iba a la cruz. Él escogió el bien, la voluntad de su Padre, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Lo fue para Él y lo sigue siendo para nosotras. Mis amadas hermanas, escojamos por el bien del Señor. En medio de cualquier circunstancia de la vida, digámosle, Señor, yo quiero encontrar tu bien aquí. Yo quiero encontrar, Señor, que tú estás alimentándome, Señor, con tu mantequilla, que estás alimentándome, Señor, con tu miel de la palabra. Mis amadas hermanas, esta situación que estamos viviendo no es casualidad. El Señor quiere mostrarnos que Él es bueno, que Él es bueno, que su misericordia es para siempre y para nosotras. La palabra dice, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman al Señor, pero nos ayudan a bien cuando queremos escoger por ese bien y rechazamos el mal. Así que yo las invito hoy a que escojamos por el bien. Y miren, les leo Cantares 5:1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. La esposa está llena de la leche, de la miel del Señor, de esta mantequilla que solo el Señor puede darnos. Y saben, le dice a sus amigos que vengan y coman. Necesitamos nosotras estar llenas y saciadas del bien de Dios, de la mantequilla, de la miel, de la leche del Señor, para que entonces de nosotras empiece a fluir esta leche, esta mantequilla, esta miel y otros comiencen a comer. ¿Qué significa? Que si otro viene a decirles que mire qué barbaridad, que el Señor no me guardó el trabajo, dígale. Sí, a lo mejor no tiene trabajo, pero ¿y cuántas veces le ha hecho falta? ¿No el Señor le ha provisto? Empecemos a alimentar a la gente con el bien de Dios, con el bien de su palabra, con el bien de las situaciones. No es una confesión positiva, no nos equivoquemos. No estamos siendo negligentes y decir no pasa nada. Estamos diciendo que en medio de las cosas, Dios va a mostrar su bien para nosotras, porque sus pensamientos son de bien y son mayores que los nuestros. Así que mis amadas hermanas, yo espero que esta tarde, noche hayamos aprendido, que el Señor nos haya hablado y créanme que si encontramos el bien del Señor, aún en medio de sus justos juicios, porque nuestra carne quiere decirle a Dios que Él es malo cuando Él sigue siendo bueno, entonces vamos a caminar, vamos a avanzar y vamos a crecer. Amén. ¿Hemos aprendido algo?